Ok, buenas tardes, estimados y estimadas. Hoy día es 20 de diciembre 2024. Vamos a hacer una ayudantía sobre externalidades. Específicamente, tengo un par de ejercicios que encontré de varias fuentes y vamos a partir por el primero para ver cómo podemos practicar esto de cuantificar y valorizar las externalidades. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta aquí, vamos a definir un par de conceptos, especialmente el de pérdidas de bienestar asociados a los costos sociales. Vamos a comenzar aquí. Supongamos que la demanda de un producto, eh, la demanda Q es 1200 menos 4P y la oferta es de 2P menos 200. Una oferta y una demanda lineales. Además, supongamos que el daño asociado social externo del producto es de 8 unidades monetarias, $8, 8.000 pesos por unidad. Y queremos saber cuántas unidades más se producirían en el libre mercado que en el óptimo social. Porque sabemos que si es que este producto tiene una externalidad, un costo externo social de 8 unidades de $8 por unidad, se traduce en que si es que considerásemos este costo social, debiésemos producir menos. La pregunta es ¿cuánto menos? Entonces vamos a hacerlo por dos partes. Vamos a, primero vamos a comenzar encontrando cuánto sería la cantidad y el precio en libre mercado. Y luego vamos a ver qué pasaría si es que considerásemos este costo social. Entonces, ¿cuánto sería el beneficio? O sea, ¿cuánto sería la producción en libre mercado? Sería simplemente que tenemos que igualar la oferta con la demanda, que significaría hacer que 1200 menos 4P sea igual a 2P menos 200, que significaría que podemos sumarle 200 a ambos lados y eh, sumarle 4 a ambos lados y quedaríamos en que 400 También vamos a destacar la importancia igual de ello a en este proceso 6P, para ayudar a los niños a o por crear lo valor tanto y P también es entender igual a, proyectos podemos sacar actuales. la Pero calculadora, primero quiero eh, definir la palabra no es necesario estrategia que lo y hagan proceso. ustedes ahora Estrategia mismo, consiste en tengo la procedimientos calculadora a que se mano, estoy en realizan el computador, para poder tomar decisiones mediante planes estructurados. Esto para poder lograr objetivos. Por otro lado, tenemos el término proceso, existen proceder. Es una simplemente actividad que se inicia 1400 sobre evolucionando, por lo 6, tanto, es impactante. tenemos que esto es 2300, 233,3. Por lo tanto, el precio sería de 233,3 periódico y la cantidad en libre mercado debiese ser esto mismo, pero vamos a multiplicarlo por 2 menos 200 y vemos que sería 266,6, como dice la oferta de aquí. 266,66. Eh, ok, ¿todavía se escucha mal? No, pero Levanten el dedito si se escucha bien, por favor. Ya bien. Ok, entonces teniendo la cantidad que tendríamos en libre mercado, tenemos ahora que preocuparnos de cuánto sería el eh, costo social. Y este costo social lo podemos agregar de dos maneras, que sería agregarlo como una especie de impuesto a los consumidores, que significaría que por cada unidad que producirían en realidad están pagando un poco más. Entonces, lo que podríamos hacer sería agregarlo dentro de los costos que están asociados a la demanda. Así, al incluir el costo social como un impuesto,
sería el equivalente a decir que ahora la demanda es de 1200 menos 4P, pero que en realidad ahora este P es P más 8, que es nuestra costo social. De nuevo, entendiendo esto como un impuesto. Y por lo tanto, esto nos permitiría encontrar, eh, nos permitiría, al igualar la oferta con la demanda, decir que este debe ser igual a este. Por lo tanto, tendríamos que, esto es lo mismo que decir que 1400 debe ser igual a 6P y eh, esto menos 24. 24, 4 por 8, 16, 32. 32. Entonces lo que tendríamos acá es que eh, 130 no, 1368 debe ser igual a 6P y por lo tanto 1368 sobre 6 es igual a 228. El precio, si es que tomásemos el, si es que tomásemos en cuenta este costo social, que se tradujese a un aumento como un impuesto, se reduciría en un precio de 228, un precio un poco menor, y a la vez se reduciría en una cantidad de eh, esto 228 por 2 menos 200, 256. Así, lo que vemos aquí es que al considerar el costo social eh, y considerarlo, hacerlo explícito, internalizar esta externalidad, que se traduciría en que por cada unidad que se vende, eh, ok, la razón por la que está ocurriendo esto es porque estamos disminuyendo, por así decirlo, la demanda. Al considerar el precio dentro del... La razón por la que el precio está bajando es porque lo que estamos haciendo es considerar este impuesto dentro de la demanda. Y por lo tanto, el precio que percibirían los consumidores es mayor en 8 unidades. Así, podemos entender que el precio que percibe el mercado, que perciben los oferentes, es de 228, pero el precio que perciben los consumidores es de 236, que sería un poco más de lo que está acá, que es la razón por la que los consumidores deciden consumir una cantidad menor. El- esta disminución en la cantidad es porque estamos interiorizando este costo dentro de del problema. Ahora, estas externalidades las podríamos también interiorizar a través de la oferta, eh, hacer que el precio del oferente sea un poco menor, eh, obligando, por así decirlo, al costo a disminuir. O sea, si internalizamos los costos para el productor, significaría que ahora eh, eso significaría que el precio del oferente va a ser igual que el precio del demandante menos 8, por así decirlo. Y así nos queda que la nueva oferta, o sea, la nueva oferta es de 2P del demandante menos 8,
menos 200. Entonces, al equilibrar esto, nos debiese dar el mismo resultado. Volveríamos a obtener que el precio del demandante es de 236. Veamos esto. Podemos verlo de esta manera, decir que la demanda tendría que ser igual a esta cantidad que está respondiendo el oferente. De nuevo tendríamos que 1400 eh, debe ser igual a 6P, pero ahí le restamos 16, o dicho de otra manera, 1384 es igual a 6P, por lo tanto P es igual a 134 sobre 6. 200, esto está, hay algo mal aquí, ¿eh? Mm, esto me seguía sumando. 1416, 1416, 6, ahí está, 236. 236, que es el precio que perciben los demandantes. Que de nuevo es lo que les decía que al considerar, al internalizar este, este costo social, al considerarlo como un daño marginal que se tiene que pagar por cada unidad, se traduce en que los consumidores tienen que pagar un poco más, y desde el punto de vista de los consumidores eso se traduce en que eh, van a demandar una cantidad más pequeña. Ok, con esto podemos calcular también, podemos ver cuál es la diferencia entre estos dos, ver que al considerar este precio, este daño social dentro del precio, disminuye la demanda en 10 unidades, que además viene del hecho de que menos consumidores están decidiendo aceptar este bien con su externalidad. Aquí eh, podríamos plantear el siguiente gráfico para entender el costo social. Paint. Ok, si queremos entender el costo social de lo que acabamos de crear, veamos un gráfico de oferta-demanda bien simple. Vemos que nuestro gráfico debiese depender de nuestro nivel de precios, de nuestra cantidad. Son dos curvas, son dos funciones lineales bien simples, en donde, como vemos, esto es equivalente a decir, tenemos nuestra función de demanda, tendríamos una función de oferta, que cuando los dejamos así nomás, eh, detalle, estas funciones son 1400 sobre 4P desde la demanda. Mil cuatrocientos menos 4P
cantidad demandada y vamos a tener que partir desde el negativo, pero da lo mismo. Vamos a decir, nuestra oferta, que es de menos 200 más 2P. 2P menos 200. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hacemos cuando hacemos esto? Notemos que entonces en nuestro libre mercado, simplemente lo que tenemos acá es que el precio es de 266, 266 y la cantidad era de, no, era 233, 266. 233, 266. Entonces, lo que decimos al interiorizar este costo de la externalidad es que estaríamos considerando una oferta un poco, un precio un poco mayor, paralelamente. Y este es un poco mayor porque simplemente estamos considerando que por cada unidad vendida tenemos que considerar un poco del costo social que se traduce en un mayor precio para los consumidores o una menor oferta para los productores. Al interiorizar de esta manera el costo, estamos diciendo que hay además lo que podríamos llamar un costo social. Este costo social sería la diferencia, o sea, sería la pérdida social que viene de que el precio antes y después, vamos aquí a anotarlo. el- Deme un segundo. Entonces, lo que tenemos acá sería que la diferencia entre estos dos es de 8. Queremos calcular el costo social. El costo social sería la diferencia en cantidades entre lo que tendríamos antes, lo que tendríamos después, y esto nos genera este triángulo de acá. Vamos a pintarlo. Voy a pintar verde. Este triángulo de acá sería lo que representa la pérdida social. ¿Qué es? Es cuánto estamos produciendo después, o sea, cuánto estábamos produciendo antes de interiorizar este costo social. Eh, lo que teníamos después era de 256. Entonces, acá 256. La diferencia entre 256 y 266, estas 10 unidades que quedan entre medio, cada unidad extra que se producía cuando no interiorizábamos la externalidad, estaba produciendo un exceso de contaminación, por ejemplo, un exceso de externalidad, que era de 8 cada una. Entonces, queremos calcular el área de este triángulo. Y el área de este triángulo nos va a decir el costo total de la pérdida de bienestar. Entonces, eso lo podríamos calcular eh, aquí cuando nos pide calcule el costo social asociado a la externalidad. Lo que tendríamos que calcular sería la diferencia entre el uno y el otro por, eh, por el 8 partido 2, porque queremos hacer un triángulo. Entonces, lo que sería aquí sería un medio de 8 por la diferencia entre el uno y el otro, que es de la diferencia entre 256 y 266,6, que es de 10 y 2 tercios. Entonces, esto de aquí, esta área del triángulo, sería de 10 más 2 tercios eh, por 8 partido 2, que sería una pérdida de bienestar total de 42,66.
O, dicho de otra forma, 42,66. Dicho de otra forma, la aplicación del impuesto, la aplicación de este aumento del precio en el valor del costo social, se traduce en que había un daño social de 42,66 que está siendo reducido por el hecho de eh, interiorizar esta externalidad. Eh, ok, ese 2/3 viene del hecho de que este número de acá no es 266, sino que 266,66. Y este 266,66 significa que la diferencia entre este y este es de 10 y 2/3. Eh, Eso de 10 y 2/3 significa una diferencia marginal, pero que de todas maneras hay que hacerla explícita porque si no esto sería 40, 2,66 unidades menos. Bien. ¿Alguna duda de cómo creamos este ejercicio? Notemos que el enfoque de cálculo de bienestar que estamos ocupando aquí es un enfoque asociado eh, a los excedentes. Estamos diciendo en cierto sentido que la pérdida de bienestar está quitando excedentes a los productores o a los consumidores, eh, en el hecho de que al consumirse en cierta cantidad el bien, no estaríamos capturando dentro de nuestro análisis de bienestar esta externalidad. Ok, podemos hacer otro parecido. Aquí vemos el daño marginal evitado con un esfuerzo de limpieza ambiental. Vamos a decir que, eh, ok, me preguntan si es que no debiese ser el triángulo chico dentro. Y la respuesta es que lo que estamos viendo acá es, por así decirlo, el daño evitado. Solamente podemos calcularlo como el daño evitado. Entonces, lo que tendríamos antes sería que si es que sin haber considerado Ok, pensémoslo desde antes y después. El punto donde estamos con menor malestar social es este punto de acá. Podemos resaltarlo con amarillo. Este punto de acá tiene menor malestar social. Estamos consumiendo menos del bien. Entonces, al momento de comparar este punto con este otro, tenemos que comparar no solamente el precio, sino que estamos comparando la cantidad anterior evaluada en unidades de daño. Y entonces, ¿cuántas unidades de daño menos estamos, eh, por así decirlo, percibiendo luego de internalizar la externalidad? También lo podemos pensar como una diferencia entre el costo en que esta oferta original, la oferta 2P menos 200, solamente tiene considerado los costos privados, mientras que esta segunda curva tiene considerados los costos sociales. Y por lo tanto, la diferencia entre los costos sociales y los costos privados es donde tenemos que calcular el daño social. Ok. Con esto pasemos al segundo, que es que el daño marginal evitado con un esfuerzo de limpieza ambiental es de menos 5Q. Esto está mal. Esto es 200 menos 5Q. Y vamos a creer que
costo asociado con esta limpieza sería un costo marginal de 10 más Q. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de la limpieza? Vamos a entender que el daño que estamos evitando es nuestro beneficio. Y por lo tanto, lo que queremos aquí sería igualar beneficio con costo. Y así, notemos que en cierto sentido, el daño evitado con un esfuerzo como este es nuestro beneficio. Por lo tanto, 200 menos 5Q tiene que ser igual a 10 más Q, porque estamos viendo el beneficio marginal y el costo marginal, siendo, por supuesto, el beneficio marginal igual eh, a nuestro daño evitado. Eso significa que Q, o sea, 6Q, tiene que ser igual a 210, o que Q tiene que ser igual a, podemos calcularlo al tiro, 210 partido 6. 35. Hay algo mal aquí. Sí, hay algo mal. Profe, no sería Sí, 190. 190. Sí. 190 sobre 10, sobre 6, 2 sobre 6, 31 y 2 tercios. Con esto, la cantidad óptima de limpieza debiese ser, por así decirlo, 31,66. Ahora, queremos probar que este nivel de limpieza ambiental puede ser alcanzado con impuestos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo que quereríamos sería poner una cantidad de impuesto T en cada unidad de contaminación, tal que el gobierno gatille que aquellos que contaminen quieran limpiarlo, siempre y cuando el costo marginal de limpiar sea menor o igual que el impuesto por la contaminación. Eso significaría que tendríamos que encontrar un impuesto que aplicarle a los contaminantes que sea igual o mayor que el costo marginal. Eso significa que tendríamos que encontrar un impuesto que sea igual a 10 más Q, que es un impuesto igual que el costo marginal de hacer la limpieza. Eso significaría que si es que queremos que se limpie efectivamente nuestro ambiente, tenemos que encontrar primero cuál es este Q que habíamos encontrado antes, el Q óptimo de la limpieza, y luego tendríamos que poner un impuesto a los productores que sea igual a 10 más esta cantidad óptima. O sea, tendríamos que poner un impuesto de valor 41,66. Este impuesto induciría a los contaminantes a querer limpiar después de haber contaminado. Porque significa que es, eh, si es que contaminas una cantidad Q, tienes que pagar un impuesto de 41,66, fijo. Eso hace que cualquiera que esté produciendo contaminación, y sea una contaminación que esté eh, debajo de esta cantidad, le conviene más limpiar que, eh, que pagar el impuesto. Ok, ¿alguna duda aquí?
Ok, entonces vamos a pasar al tercer ejercicio. Tenemos una empresa de gas natural en San Francisco. Esta empresa es dueña de múltiples cañerías que corren bajo tierra en zonas pobladas. La compañía puede invertir una cantidad de dinero igual a U en mantenimiento de las cañerías. El mantenimiento va a tener impacto sobre dos cosas, dos externalidades, por así decirlo. Primero, entre más mantenimiento significa que la empresa pierde menos gas en sus operaciones diarias. Vamos a asumir que el ratio de pérdida es de 1/U, tal que más mantenimiento va a reducir la cantidad de gas perdido, en proporción 1/U. Segundo, más mantenimiento significa menos daño a la tierra sobre las cañerías. Asumamos que el valor del daño de la tierra es 3 veces 1/U, tal que el mantenimiento también disminuye el daño a la tierra. Con esto en mente queremos encontrar cuál es el valor óptimo de U y con eso cuánto gas se pierde y cuánto se daña a la tierra. Entonces, la manera que vamos a hacer esto es que vamos a considerar cuáles son los costos que estaría enfrentando la empresa y lo estaría enfrentando el público. O sea, cuáles son los costos privados y los gastos públicos. Los costos privados y costos públicos. Entonces, lo que vemos es que el óptimo social va a minimizar todo esto junto. Por un lado, hacerle el mantenimiento tiene un costo de U. Tenemos eso claro. Pero además tenemos que hay un costo social que es igual a 1/U. O sea, este es un costo, el costo privado de 1/U, que es la cantidad de gas que se le escapa a la compañía. Y además hay un gasto social que es de 3/U, que es el daño que recibe la tierra al, eh, cercana a estas cañerías. Con esto en mente, si es que queremos minimizar el, el, el daño, por así decirlo, minimizar el costo total, privado más social, entonces tendríamos que derivar esto y igualarlo a cero. Así podríamos llamar a esto costo social. Y por lo tanto, lo que tendríamos sería que eh, la derivada parcial del costo social respecto a la cantidad de mantenimiento que le aplicamos a nuestro sistema, por así decirlo, debiese ser la derivada de U es 1. La derivada de 1/U es menos 1/U cuadrado. Y la derivada de 3/U es menos 3/U cuadrado. Y esto tiene que ser igual a cero. Esto significaría que 4/U cuadrado tiene que ser igual a 1. Dicho de otra manera, U cuadrado tiene que ser igual a 4, U tiene que ser igual a 2. Si es que entonces queremos minimizar tenemos que encontrar cuál es el nivel de mantenimiento que minimizaría este costo social, este costo, podríamos llamarlo costo total incluso. Minimiza este costo total, tendríamos que es eh, una cantidad de mantenimiento de 2. Con esta cantidad de mantenimiento de 2, significa que se pierde un medio unidades de gas perdidas
Esto, recordemos, significa un costo para la empresa y tendríamos una cantidad de 3 medios en erosión de la tierra sobre, el, sobre las cañerías. Ok, esto es nuestro óptimo social, en el sentido de que es la minimización de estos costos, el considerar todos los costos, tanto sociales como privados. Con esto, podemos pasar a la segunda pregunta, que es que, ¿qué nivel de U es elegido por la compañía de gas cuando nadie es dueño de la tierra sobre las cañerías? Esto es, ¿qué pasaría si es que esta misma empresa no considerase el costo social asociado a a la erosión que están haciendo sus propias cañerías? ¿Cuánto gas aceptaría perder y cuánto es el valor del daño de la tierra? ¿Cuánto sería entonces el costo total de estas externalidades? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que esto significa que ahora la empresa, en vez de considerar el costo social como parte de los costos que va a minimizar costos privados. Y los costos privados no son nada más que U más 1/U. Que ahora al minimizar, descubrimos que no es nada más, nada menos que decir que uno tiene que ser igual a 1/U cuadrado. Y por lo tanto, ahora U no es nada más que uno. Si es que U tiene valor de uno, el gas perdido es de 1/1, que es de uno. Y el daño a la Tierra es de 3 por uno, que es 3. Con esto en mente, significa que ahora los costos sociales, el costo total, por así decirlo, comparado a lo que teníamos antes, o sea, ocupando la función de costo total, sería U, que ahora es uno, el daño a la cañería, o sea, por gas perdido, que también es uno, y el daño a la tierra, que ahora es 3. Entonces, costo total sería uno más 3, que es de 5. Y lo que teníamos antes era que cuando lo evaluábamos antes, el costo total era de un medio más 3 medios más 2, que era 4. Por lo tanto, la diferencia entre considerar o no considerar este costo social, eh, el costo de la erosión de la tierra, tiene una diferencia en el costo total al considerar el daño social, y esa diferencia es la diferencia entre 4 y uno. Así, el costo social, el costo total de la externalidad es 5 menos 4, que es uno. O dicho de otra manera, por no internalizar esta externalidad, estamos sufriendo un daño social total de uno. Uno medido en un sistema que tiene números bastante bajos. Esto, fijémonos que es un cuarto, un quinto de la producción. 20% de nuestra operación está siendo eh, aplastada, por así decirlo, por esta, por esta externalidad.
¿Dudas hasta aquí? Ok, continuemos entonces. Vamos a suponer que la compañía de gas ahora es dueña de la tierra encima de las cañerías. ¿Qué nivel de mantenimiento mantendría? Bueno, vemos que la compañía ahora, en cierto sentido, está interiorizando los costos de la externalidad, porque ya no está considerando estos costos como algo que no son su responsabilidad. Al contrario, ahora la empresa es responsable de la tierra encima de sus cañerías. Y por lo tanto, la empresa va a considerar esa erosión como parte de su función de costos. Y va a decir, vamos a minimizar los costos considerando que nuestros propios bienes raíces están devaluándose por el uso de estas cañerías. ¿Qué significaría que ahora la empresa está considerando como costos totales, o sea, como costos privados, el mantenimiento más el gas que se escapa, 1/U, más el daño a la tierra, porque es su tierra. Y por lo tanto, la degradación de ese espacio se está volviendo un costo privado, porque ahora la empresa es dueña o sea, el privado es dueño de esta tierra. Ahora, notemos que esta función de costos, costo, es igual que la función de costos del primer ejercicio, que nos dejaba que el mantenimiento era igual a 2 y el costo total es igual al, al caso óptimo social. Por lo tanto, ya que la empresa está internalizando esta externalidad al considerar el daño a la tierra como parte de sus propios costos, como parte de sus propios resultados, la empresa una, va a tomar como decisión, va a tomar como parte de su toma de decisiones, la decisión de intentar disminuir el daño, la erosión a su propia tierra. Una forma en que podríamos pensar esto, esta misma externalidad, otro ejemplo de esta misma externalidad, sería con las salmoneras del sur de Chile. Sabemos que estas salmoneras tienen un costo de mantenimiento, tienen un costo porque empiezan a contaminar el agua a su alrededor, porque tienen que ocupar antibióticos para los pescados, para los salmones, y tienen un costo en que empiezan a erosionar el piso sobre el que están construidos. Entonces, la empresa, al momento de considerar el costo de este mantenimiento, considera el costo del mantenimiento, considera el costo de eh, los antibióticos y que pueden tenerle daños al pescado mismo, pero no considera el daño a la erosión al piso que está debajo de la salmonera. Si es que pudiésemos obligar de alguna manera a la salmonera a considerar el daño a la tierra debajo suyo como daño a la misma salmonera, significaría que la salmonera debiese elegir el óptimo social, que sería aumentar el mantenimiento, ser un poco más cuidadoso y así reducir las externalidades de su propia producción. Notemos que como es el costo igual que el óptimo social, no hay un costo por la externalidad. Ok, ¿dudas hasta aquí? Entonces pasamos a la parte D. Supongamos que un habitante privado posee propiedad encima de las cañerías y puede sin costo demandar a la empresa por sus pérdidas en bienes raíces.
¿Qué nivel de mantenimiento U sería elegido por la compañía de gas? ¿Cuánto debería la compañía pagarle al habitante privado? Entonces, lo que estamos planteando aquí es que nuestro habitante es capaz de demandar y la demanda tiene un valor igual a el costo que tendría el mantenimiento. En ese sentido, está pagando o sea, está cobrando por el mantenimiento que no se hizo. Y eso sería igual a el daño, que es 3 sobre U. Esto significaría que ahora la empresa, si es que la empresa quiere evitar la demanda o quiere evitar tener que pagar los costos del daño, significa que ahora la empresa va a tener que minimizar el costo social, que sería el costo para la empresa. Entendemos que es ahora U más 1 sobre P, o sea, 1 sobre U, más este P de U, que entendemos que es lo mismo que decir que ahora la empresa, como a través de las demandas fue obligada a considerar, a internalizar los costos asociados a la erosión de la tierra, significa que ahora la empresa está teniendo una función de minimización igual a la que teníamos antes, que sería decir que ahora al minimizar esta función, 1 tiene que ser igual a 1 sobre U cuadrado, o sea, 4U cuadrado, que es lo mismo que decir que U tiene que ser igual a 2, que es el óptimo social. Y la empresa debe pagarle, eh, bueno, el daño que le hizo a la Tierra, que es de 3 medios, que es, va a crear una cantidad U de 2 y va a tener que pagar 3 medios. Si es que la empresa fuese a contaminar más o tener un menor inversión en mantenimiento, esa menor inversión en mantenimiento se reduciría en que tiene que pagar un impuesto más grande, tiene que pagar una demanda más grande, y este retorno en la demanda, o sea, este litigio, este juicio, por así decirlo, se traduciría en que la empresa tendría que pagarle más al habitante privado. Al elegir un U igual a 2, la empresa reconoce que no puede hacer un mantenimiento tal que la externalidad sea cero, pero al interiorizar este costo, es el mejor resultado para tanto la empresa como todos los consumidores privados que están alrededor de ella. La empresa debe pagarle 3 medios al demandante. Por último, veamos este último caso. Supongamos que la corte es imperfecta, o sea que por cada dólar en daños, solamente la mitad puede ser restituido al habitante. Si es que el daño es L, entonces la empresa pagaría L medios al pasar la empresa, al pasar la demanda. Entonces, supongamos que el habitante posee la propiedad. ¿Qué nivel de mantenimiento tendría que ser el óptimo? Veríamos que eso significa que ahora la empresa, en vez de estar minimizando el mismo coste que teníamos aquí, va a minimizar la mitad, o sea, la mitad de la demanda, la mitad del litigio. Y por lo tanto, ahora lo que está haciendo es que al encontrar el mínimo del costo privado, porque esto es el costo privado, respecto a U,
está encontrando que esto es uno menos un medio, o sea, un 1 sobre u cuadrado, menos un medio de 3 veces uno sobre u cuadrado. Entonces, como la Corte solamente puede restituirle la mitad de lo que contamina la empresa al demandante, significa que ahora la empresa, que no está teniendo en consideración los costos sociales, solamente está teniendo en consideración aquellos costos que pueden ser demandados, que pueden ser esperados que efectivamente retribuya. Y como esos costos que efectivamente puede retribuir son solamente la mitad, porque la corte es imperfecta, se traduce en que ahora este problema de maximización cambia a su óptimo. En efecto, vemos aquí que esto significa que si es que esto tiene que ser igual a cero, eh, si es que esto tiene que ser igual a cero, es lo mismo que decir que uno es igual a, eh, ¿cuánto es esto? 2 tercios, 5 medios de uno sobre u cuadrado. ¿Ven? Uno debe ser igual a 5 medios de u cuadrado y por lo tanto u es igual a la raíz de 5 medios. Ahí está. Entonces, notemos que, ¿cuánto es esto? Este valor de aquí sería 5 medios. La raíz de esto es 1,58. Que 1,58, notemos que es menos que 2. Y como estaría haciendo un mantenimiento menor que 2, no estamos en el óptimo social. De hecho, lo que veríamos si es que tenemos que calcular estos costos sociales sería que la externalidad sería de, bueno, ¿cuánto es el costo social? Si es que tenemos que reemplazar esto dentro de nuestra función de costo social, sería que 1,58 más, vamos a hacer 1 partido esto, 1,58. Vemos que la cantidad de gas que se pierde en el sistema sería 0,63. 0,63 más 3 veces 0,63. Que notemos que esto es este valor por 4 más el valor original 1,58, que sería un costo social de 4,11. Por lo tanto, el costo social total
respecto al óptimo sería 4 menos 4,11, que es 4,11 menos 4, para que nos quede un valor positivo. Estamos diciendo que hay un 0,11 de daño social respecto a la situación óptima, que era cuando el mantenimiento de la empresa era de 2. Como la empresa decide hacer un mantenimiento menor que 2, se traduce en que ahora hay un daño social, un costo social, y ese costo social se traduce en que estamos peor que el óptimo. No estamos tan peor que lo que estábamos en el caso en donde la empresa simplemente no pensaba en la erosión, pero la demanda no es capaz de permitirle a nuestra empresa, o sea, el litigio, llevar esto a la corte, no es capaz de obligar a la empresa a interiorizar todos estos costos. Por último, terminando, supongamos que la compañía de gas es dueño de la propiedad. ¿Qué nivel de mantenimiento mantendría? ¿Sería eficiente? Y si no, ¿cuánto sería el costo social? Y pensemos en algún momento si es que se ha roto algún supuesto de el teorema de Coase en todo lo que hemos hecho ahora. Bueno, lo que veríamos aquí es que la empresa, al ser dueña de la propiedad, incluso si la corte es imperfecta, no va a pensar en lo que hace la corte, porque la empresa tendría interiorizados los costos como un costo privado. Y por lo tanto, estaría considerando que la erosión al piso es algo que la empresa debería pagar. Sería algo bien parecido a lo que teníamos en el caso C, este de acá. Que el costo privado sea igual que eh, tendríamos acá que el costo privado es igual que el costo público, porque la empresa el, es dueña de la tierra y por lo tanto no quiere que la tierra sufra erosión, que significa que la empresa, al interiorizar los costos, está en el óptimo social. Pero notemos que al ser, eh, por así decirlo, incompleto el sistema judicial, no se cumple el sistema de Coase, el teorema de Coase. Esto es, tendríamos un costo de transacción importante al momento de ocupar el litigio. Se vuelve menos eficiente llevar esto a la corte. Y como se vuelve menos eficiente llevar este caso a la corte, se vuelve equivalente a decir que el teorema de Coase no nos va a servir para interiorizar completamente la externalidad. En ese sentido, eh, aquí lo que tenemos es una cosa más parecida tal vez a una concesión, en donde le decimos a la empresa, usted es dueña del cableado de gas y también es dueña del espacio que corre arriba del cableado de gas. Y por lo tanto, usted como empresa le vamos a descontar como parte de sus beneficios si es que hay erosión del piso. Y entonces la empresa empieza a considerar la erosión del piso como uno de sus costos y por lo tanto es capaz de interiorizar como un costo privado este costo público. ¿Qué es una solución cuando no tenemos el teorema de causa a mano? Porque lo que tendríamos acá sería que la corte no es perfecta al devolverle lo que pierde a la gente que demanda, a la gente que lo lleva al juicio. Ok, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda de cómo hicimos todo este ejercicio? Ok, con esto voy a parar de grabar.